La lluvia caía con una furia inusual sobre los techos de calamina de la ciudad de Chiclayo, golpeando sin piedad las ventanas del pequeño departamento donde Rosa intentaba mantener a flote su mundo. A sus 30 y tantos años, con 3 hijos pequeños, Nina, la mayor, de 11, Lucas, de 8, y el pequeño Santiago, de 5, el vacío dejado por la muerte de su esposo, Alejandro, era un abismo que amenazaba con tragarlos a todos. Alejandro había sido el pilar de su hogar, y su repentina ausencia, atribuida a un infarto fulminante mientras trabajaba en un proyecto en la selva, había desmoronado la frágil estabilidad familiar. Rosa se sentía como una hoja a la deriva en un mar embravecido. Cada día era una batalla por la supervivencia. Las deudas se acumulaban, el alquiler estaba atrasado, y la amenaza de ser desalojados de su humilde vivienda se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Los niños, ajenos a la magnitud de la crisis, sentían la tensión en el aire, en el silencio prolongado de su madre, en las miradas preocupadas que se cruzaban entre ellos. Nina, con la madurez que le daban sus pocos años, intentaba ayudar, cuidando a sus hermanos menores, pero la carga era demasiado pesada para los hombros de una niña. En medio de esta desesperación, Rosa comenzó a experimentar algo extraño. Noche tras noche, los sueños la arrastraban a un lugar que nunca había visto, una selva densa, vibrante, donde el aire era espeso y el sonido del agua lo llenaba todo. En esos sueños, Alejandro aparecía, no como el hombre que había sido en vida, sino como una figura etérea, casi translúcida. No hablaba, pero sus ojos, llenos de una urgencia incomprensible, la miraban fijamente. Luego, con un gesto lento y deliberado, señalaba hacia una choza de palma, oculta entre la vegetación, junto a un río caudaloso. A veces, la imagen de un majestuoso jaguar cruzaba su visión, observándolos desde la penumbra, como un guardián silencioso. Rosa se despertaba con el corazón latiéndole desbocado, el olor a tierra húmeda y vegetación en sus fosas nasales, y una convicción creciente de que esos sueños eran más que el simple eco de su dolor. Eran un llamado. Una tarde, mientras Rosa intentaba vender algunas de sus pocas pertenencias para conseguir algo de dinero, un hombre apareció en la puerta de su departamento. Era un anciano de rasgos marcados por el sol y el tiempo, con una piel curtida que parecía contar 1000 historias. Sus ojos, profundos y serenos, transmitían una sabiduría ancestral. Vestía ropas sencillas, de algodón, y llevaba un pequeño morral tejido al hombro. —¿Es usted Rosa, la esposa de Alejandro Vargas? —preguntó el anciano con una voz grave y pausada, su español con un acento suave y melodioso. Rosa asintió, sorprendida por la inesperada visita. —¿Quién es usted? —Mi nombre es Tupac —respondió el hombre, haciendo una ligera reverencia. —Vengo de la aldea del Murmullo, en la selva. Alejandro me pidió que la buscara si él no regresaba. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Tupac resonaron con la urgencia de sus sueños. —¿Alejandro? ¿Usted lo conocía? Tupac asintió. Lo conocía bien. Era un hombre de gran corazón y un protector de nuestra tierra. Antes de que se fuera me entregó esto. De su morral Tupac sacó un pequeño objeto, un colgante de semillas de guairuro, pulidas y brillantes, engarzadas en un cordón de fibra natural. Al reverso, un jaguar tallado con una delicadeza asombrosa parecía cobrar vida. Era el mismo jaguar que Rosa había visto en sus sueños. Alejandro me dijo que este amuleto la guiaría, continuó Tupac, y que le dijera que no está muerto como ustedes creen, sino que está en el camino de los ancestros, cumpliendo una misión vital. Él quiere que usted y sus hijos vengan a la aldea del Murmullo. Allí encontrarán respuestas y la protección que necesitan.
Rosa tomó el colgante con manos temblorosas. El guairuro se sentía cálido en su palma, como si contuviera una chispa de vida. Las palabras de Tupac confirmaban lo que sus sueños le susurraban. Era una locura, un viaje a lo desconocido, a un lugar del que no sabía nada, con 3 niños pequeños y sin un centavo. Pero la desesperación en la ciudad, la inminente amenaza de quedarse en la calle y la extraña certeza que le daban los sueños y el mensaje de Tupac la impulsaron a considerar lo impensable. ¿Por qué la aldea del murmullo?, preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. ¿Qué hacía Alejandro allí? Tupac la miró con sus ojos profundos. Alejandro era un guardián, un protector. Nuestra aldea y nuestra tierra están en peligro. Él estaba luchando por nosotros, y ahora su legado, su misión, recae en usted y en sus hijos. La selva los espera, Rosa. El río los llama. La decisión no fue fácil. Rosa pasó noches en vela, sopesando los riesgos, el miedo a lo desconocido, la responsabilidad de sus hijos. Pero cada vez que miraba el colgante de Guairuro, cada vez que cerraba los ojos y veía la selva de sus sueños, sabía que no tenía otra opción. La ciudad ya no era un refugio, sino una trampa. La selva, por aterradora que pareciera, era la única esperanza. Con el corazón encogido, pero con una determinación creciente, Rosa comenzó a prepararse. Vendió lo poco que le quedaba, despidiéndose de su vida en Chiclayo con una mezcla de tristeza y una extraña sensación de liberación. Sus hijos, aunque asustados, confiaban en ella. Nina, la mayor, la miraba con una mezcla de preocupación y admiración. Lucas, el aventurero, sentía una emoción contenida. Y Santiago, el más pequeño, solo quería estar cerca de su mamá. El día de la partida amaneció con un sol radiante, un contraste irónico con la lluvia que había marcado sus días de angustia. Rosa, con sus 3 hijos a cuestas, cada uno con una pequeña mochila, se dirigió a la estación de autobuses. Tupac los esperaba allí, su presencia serena infundiéndole una extraña calma. El viaje sería largo, primero en autobús, luego en una pequeña avioneta, y finalmente en una canoa por el río. Un viaje que los llevaría no solo a un nuevo lugar, sino a un nuevo destino, a un secreto que Alejandro había guardado celosamente, y a una lucha que Rosa nunca imaginó que sería suya. Si esta historia te está atrapando y te emociona tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias que tocan el alma y alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. Únete a nuestra comunidad. El autobús se puso en marcha, dejando atrás la ciudad y sus problemas. Rosa miró por la ventana, el colgante de Guairuro apretado en su mano. La selva los esperaba, con sus misterios, sus peligros y quizás la verdad sobre Alejandro. El camino de los ancestros había comenzado. El viaje fue una odisea que puso a prueba la resistencia de Rosa y la paciencia de sus hijos. Horas interminables en autobuses ruidosos y abarrotados, donde el paisaje urbano se transformaba lentamente en campos de cultivo y luego en una vegetación cada vez más densa. La pequeña avioneta que los llevó desde Tarapoto hasta un rudimentario aeródromo en medio de la selva fue una experiencia aterradora y fascinante a la vez. Desde el aire, la Amazonía se extendía como un manto verde infinito, salpicado por los hilos plateados de los ríos. Los niños, al principio asustados, terminaron pegados a la ventanilla, maravillados por la inmensidad de la naturaleza. Finalmente, llegaron a la orilla de un río ancho y turbio, donde una canoa de madera conocida como Peque Peque por el sonido de su motor, los esperaba. Tupac, que los había acompañado en todo el trayecto, señaló la embarcación. «De aquí en adelante,
El río es nuestro camino. El viaje en canoa fue el más revelador. El aire se volvió más húmedo y pesado, cargado con el aroma de la tierra mojada y las flores exóticas. Los sonidos de la selva los envolvieron, el zumbido de los insectos, el canto de aves desconocidas, el murmullo constante del agua. Los niños, al principio inquietos, se calmaron, hipnotizados por el paisaje que desfilaba ante sus ojos. Lucas, el más curioso, no dejaba de señalar animales y plantas que nunca había visto. Santiago, acurrucado en el regazo de Rosa, observaba todo con ojos grandes y asombrados. Nina, la mayor, se aferraba a su madre, pero su mirada ya no era de miedo, sino de una incipiente fascinación. Después de varias horas de navegación, Tupac señaló hacia una pequeña abertura en la densa vegetación. Allí está la aldea del Murmullo. La canoa se deslizó por un estrecho afluente, y de repente, la selva se abrió para revelar un claro. Un puñado de malocas de palma y madera se alzaban sobre pilotes, conectadas por pasarelas elevadas. Niños semidesnudos jugaban en el río. Mujeres tejían bajo la sombra de los árboles, y hombres con lanzas al hombro observaban la llegada de los forasteros con una mezcla de curiosidad y cautela. Al desembarcar, Rosa sintió que todas las miradas se posaban en ella y sus hijos. Las conversaciones en un idioma desconocido cesaron. Un silencio expectante llenó el aire. Tupac se adelantó y habló en su lengua nativa, explicando la llegada de Rosa. Poco a poco, los rostros se suavizaron. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos amables, se acercó. «Soy Marisol», dijo en un español fluido. «La curandera de la aldea. Tupac nos avisó de su llegada. Bienvenida, Rosa, y bienvenidos, niños». Marisol los guió a una maloca sencilla pero acogedora, que sería su hogar temporal. Olía a hierbas secas y a madera. Había un fogón en el centro y petates enrollados para dormir. Los niños, agotados, se quedaron dormidos casi de inmediato. Rosa, sin embargo, no podía conciliar el sueño. La inmensidad de la selva, la extrañeza de la aldea y el misterio que rodeaba a Alejandro la mantenían despierta. A la mañana siguiente, Marisol le explicó a Rosa la situación de la aldea del Murmullo. «Nuestra tierra, nuestros árboles, están siendo amenazados por los hombres de la motosierra», dijo Marisol con tristeza. «Empresas madereras ilegales, lideradas por un hombre sin escrúpulos llamado Don Rogelio, están invadiendo nuestros territorios ancestrales. Cortan los árboles más grandes, contaminan el río y ahuyentan a los animales. Alejandro estaba luchando contra ellos». Rosa escuchó con atención, sintiendo un nudo en el estómago. Pero, ¿qué hacía Alejandro aquí? Él era ingeniero civil, trabajaba en la ciudad. Marisol suspiró. Alejandro no era solo un ingeniero, su abuela era de nuestra gente, de la etnia Shipibo-Conibo. Él creció en la ciudad, pero siempre llevó la selva en su corazón. Venía a menudo, desde niño. Aprendió nuestras costumbres, nuestra lengua. Se convirtió en un puente entre nuestro mundo y el suyo. Cuando las amenazas de don Rogelio se hicieron más fuertes, Alejandro se dedicó a documentar las invasiones, a buscar pruebas, a denunciar. Se convirtió en nuestro guardián. La revelación golpeó a Rosa con fuerza. Alejandro, el hombre que ella conocía, el ingeniero tranquilo y familiar, tenía una vida secreta, una pasión oculta que lo había llevado a arriesgarlo todo. La imagen del jaguar en sus sueños cobró un nuevo significado. Alejandro era el guardián, el protector. «¿Y qué pasó con él?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. «Tupac dijo que no estaba muerto como yo creía». Marisol la miró con compasión. «Alejandro descubrió algo muy grande.
algo que comprometía directamente a don Rogelio y a sus socios en el gobierno. Estaba a punto de entregar las pruebas a las autoridades, pero ellos lo descubrieron, lo emboscaron. Pensamos que lo habían matado. Su canoa apareció volcada, con rastros de sangre, pero nunca encontramos su cuerpo. Tupac, que tiene una conexión especial con los espíritus de la selva, sintió que Alejandro no había cruzado completamente al otro lado, que estaba herido, escondido, esperando el momento adecuado para reaparecer. Rosa se quedó sin aliento. La historia era más compleja y peligrosa de lo que jamás imaginó. Alejandro no había muerto de un infarto. Había sido víctima de un ataque. Y ahora, ella y sus hijos estaban en el centro de ese conflicto. El colgante de Guairuro en su cuello se sintió más pesado, no solo como un amuleto, sino como una carga, una responsabilidad. Esa tarde, mientras los niños exploraban la aldea bajo la atenta mirada de Marisol, Rosa se sentó junto al río, observando el agua turbia. La selva, que antes le había parecido un lugar de misterio y belleza, ahora revelaba su lado oscuro, su peligro. Pero también sentía una extraña conexión, una fuerza que la impulsaba a entender, a luchar. Alejandro había dejado un legado, y ahora ese legado era suyo. Los días en la aldea del Murmullo se convirtieron en una mezcla de adaptación y creciente preocupación. Rosa y sus hijos comenzaron a integrarse en la vida comunitaria. Nina, con su curiosidad innata, aprendió rápidamente algunas palabras en la lengua shipibo-conibo y ayudaba a las mujeres en la preparación de alimentos. Lucas, el más inquieto, se unió a los niños de la aldea en sus juegos, explorando los alrededores y aprendiendo sobre la selva. Santiago, el más pequeño, se encariñó con Marisol, quien lo cuidaba con ternura mientras Rosa intentaba comprender la magnitud de la situación. Rosa pasó horas hablando con Tupac y Marisol, quienes le explicaron en detalle la historia de la aldea y el conflicto con don Rogelio. Don Rogelio era un empresario maderero sin escrúpulos, dueño de la empresa Maderas del Amazonas, que operaba en la región desde hacía más de una década. Al principio sus operaciones eran legales, pero con el tiempo, su ambición creció. Comenzó a invadir territorios ancestrales, talando árboles protegidos y utilizando métodos ilegales para extraer la madera. Su influencia se extendía hasta las autoridades locales y regionales, comprando silencios y complicidades. Don Rogelio no solo nos roba la madera, explicó Tupac con voz grave, nos roba el futuro. El bosque es nuestra farmacia, nuestro supermercado, nuestra casa. Sin él, nuestra gente no puede vivir. El río, que es nuestra vida, está siendo contaminado por los químicos que usan y los desechos de sus campamentos. Rosa se dio cuenta de que la lucha de Alejandro no era solo por unos árboles, sino por la supervivencia de una cultura, de un modo de vida. Recordó las conversaciones con Alejandro en la ciudad, sus comentarios sobre la importancia de la sostenibilidad, su preocupación por el medio ambiente. Nunca imaginó que esas palabras se traducirían en una batalla tan personal y peligrosa. Alejandro estaba reuniendo pruebas irrefutables, dijo Marisol. Documentos, fotografías, testimonios de trabajadores explotados. Tenía un informante dentro de la empresa de don Rogelio. Estaba a punto de exponerlo todo. ¿Y qué pasó con esas pruebas?, preguntó Rosa. Tupac negó con la cabeza. No lo sabemos. Cuando lo emboscaron, su mochila, donde guardaba todo, desapareció. Creemos que don Rogelio la tiene. La aldea vivía bajo una constante amenaza. Los hombres de don Rogelio, armados y violentos, patrullaban los límites del territorio ancestral, intimidando a los comuneros. Los niños no podían jugar libremente en el bosque. Las mujeres tenían miedo de ir a recolectar plantas medicinales.
La alegría natural de la comunidad estaba opacada por el miedo. Una tarde, mientras Rosa y Nina ayudaban a Marisol a preparar una medicina tradicional, escucharon el sonido inconfundible de motosierras acercándose. El sonido era un presagio de peligro. Los hombres de la aldea, liderados por Tupac, tomaron sus lanzas y arcos preparándose para defender su hogar. Rosa sintió un miedo helado, pero también una chispa de determinación. No podía quedarse de brazos cruzados. «Quédense aquí con los niños», le dijo Marisol a Rosa. «Nosotros nos encargaremos». Pero Rosa no obedeció. Tomó a Santiago en brazos y, con Lucas y Nina aferrados a sus faldas, siguió a los hombres hasta el límite del territorio. Allí, en un claro recién abierto en la selva, vieron a un grupo de hombres armados con uniformes de maderas del Amazonas, talando árboles gigantes con motosierras. El ruido era ensordecedor, el aire olía a gasolina y madera recién cortada. Un hombre corpulento, con una cicatriz en la mejilla y una mirada cruel, se adelantó. Era el capataz de don Rogelio, conocido como el Buitre. «Fuera de aquí, indios. Esta tierra es de maderas del Amazonas. Tenemos permisos». Tupac dio un paso al frente. «Estos son nuestros territorios ancestrales. No tienen derecho a estar aquí. Sus permisos son falsos». «Falsos o no, tenemos la fuerza», rugió el Buitre, levantando su machete. «Y si no se van, los sacaremos a la fuerza». La tensión era palpable. Los hombres de la aldea se mantuvieron firmes, pero eran superados en número y armamento. Rosa, con sus hijos detrás, sintió la impotencia y la rabia. Entonces recordó a Alejandro, su lucha, su sacrificio. No podía permitir que todo fuera en vano. Dio un paso al frente con Santiago aún en brazos. «No se irán», gritó Rosa, su voz temblorosa pero firme. «Esta tierra es de mis hijos, es la herencia de Alejandro Vargas». El Buitre la miró con desprecio. «¿La viuda de Vargas? ¿Qué haces aquí, mujer? Tu esposo ya no está para defenderte, y si no te vas, terminarás como él». La amenaza velada hizo que la sangre de Rosa hirviera. «Mi esposo no está muerto, y yo no me iré. Esta tierra es nuestra». La confrontación se intensificó. Los hombres de don Rogelio avanzaron, sus machetes brillando bajo el sol. Los comuneros se prepararon para lo peor. Justo cuando parecía que la violencia era inevitable, un rugido ensordecedor, profundo y primitivo, resonó desde la profundidad de la selva. Era el rugido de un jaguar. El sonido hizo que los hombres de don Rogelio se detuvieran en seco, sus rostros pálidos de miedo. El Buitre, aunque intentó disimularlo, también mostró un atisbo de temor. En la cultura amazónica, el jaguar es un espíritu protector, un guardián de la selva. Su aparición en un momento de conflicto era un presagio. El jaguar no se mostró, pero su rugido fue suficiente. Los hombres de don Rogelio, visiblemente nerviosos, comenzaron a retroceder. «Esto no se queda así», gritó el Buitre antes de desaparecer con sus hombres en la selva. Los comuneros soltaron un suspiro de alivio. Tupac miró a Rosa con una expresión de asombro y respeto. «El espíritu del jaguar te protege, Rosa. El espíritu de Alejandro está contigo». Rosa abrazó a sus hijos, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. El miedo seguía allí, pero ahora venía acompañado de una nueva fuerza, una determinación inquebrantable. Había enfrentado a los hombres de don Rogelio y había salido ilesa. El jaguar, el guardián de sus sueños, había respondido a su llamado. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Amazonía, Rosa se sentó junto al fogón, el colgante de guairuro en su mano. La lucha apenas comenzaba, pero ya no se sentía sola. Tenía a sus hijos, a la comunidad y el espíritu de Alejandro guiándola. La confrontación con los madereros ilegales marcó un antes y un después para Rosa.
Ya no era solo una viuda buscando respuestas, se había convertido en una parte activa de la resistencia. La comunidad, que al principio la había mirado con cautela, ahora la veía con respeto y esperanza. Su valentía frente a el buitre y la aparición del jaguar la habían investido de una autoridad inesperada. Rosa sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba encontrar las pruebas que Alejandro había reunido. Si don Rogelio las tenía, significaba que eran cruciales. Con la ayuda de Tupac y Marisol, comenzó a investigar. Recorrió los lugares donde Alejandro solía trabajar. Habló con los comuneros que lo conocieron, intentando reconstruir sus últimos días. Alejandro era muy meticuloso, recordó un anciano. Siempre llevaba una libreta y una cámara. Documentaba todo: los árboles talados, los campamentos ilegales, los caminos que abrían en la selva. Marisol le contó que Alejandro había estado especialmente preocupado por un área remota, conocida como el Corazón del Bosque, un lugar sagrado para la comunidad, donde se creía que habitaban los espíritus más antiguos de la selva. Él decía que allí había encontrado algo que cambiaría todo, dijo Marisol, algo que expondría la verdadera magnitud de la corrupción de don Rogelio. Rosa sintió una punzada de esperanza. El Corazón del Bosque. Quizás allí encontraría las pruebas. Pero el lugar era peligroso, de difícil acceso, y se rumoreaba que los hombres de don Rogelio lo vigilaban de cerca. Mientras tanto, la vida en la aldea continuaba. Los niños se adaptaban con una facilidad asombrosa. Nina, la mayor, se había convertido en la pequeña traductora de la familia, aprendiendo rápidamente el idioma shipibo-conibo de sus nuevos amigos. Lucas, con su energía inagotable, pasaba los días explorando el río en pequeñas canoas, aprendiendo a pescar y a reconocer las huellas de los animales. Santiago, el más pequeño, seguía a Marisol como su sombra, absorbiendo las historias y las canciones de la selva. Rosa los observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaban encontrando su lugar, sus raíces, pero también estaban expuestos a un peligro constante. Una noche, mientras Rosa estaba sentada junto al fogón, revisando algunas de las pocas pertenencias de Alejandro que había logrado salvar, encontró un pequeño mapa enrollado dentro de un libro de botánica. No era un mapa convencional, sino un dibujo rudimentario de la selva, con símbolos y marcas que no entendía. Sin embargo, un punto estaba claramente marcado con una X y el dibujo de un jaguar. Debajo una palabra en shipibo-conibo, quichua. Rosa le mostró el mapa a Tupac. El anciano entrecerró los ojos. Quichua significa el lugar donde el jaguar duerme. Es una cueva sagrada en el corazón del bosque. Alejandro solía ir allí para meditar, para conectar con los espíritus. Si dejó algo es allí. La decisión estaba tomada. Rosa debía ir a Quichua. Tupac se ofreció a acompañarla, a pesar de los peligros. «Es mi deber», dijo. «Alejandro era como un hijo para mí, y ahora usted es parte de nuestra familia». A la mañana siguiente, antes del amanecer, Rosa se despidió de sus hijos. Nina, con una madurez que le rompía el corazón, le prometió cuidar de Lucas y Santiago. «Ten cuidado, mamá», le dijo, abrazándola con fuerza. Rosa y Tupac se adentraron en la selva. El camino era arduo, la vegetación densa, el calor sofocante. Tupac, a pesar de su edad, se movía con una agilidad sorprendente, abriendo camino con su machete y leyendo las señales del bosque como un libro abierto. Rosa, aunque agotada, se aferraba a la esperanza de encontrar las pruebas. Después de horas de caminata, llegaron a una formación rocosa oculta por una cascada. Detrás de la cortina de agua, una pequeña abertura revelaba la entrada a una cueva. «Quichua», susurró Tupac. Entraron con cautela. La cueva era fresca y húmeda.
el aire cargado con el olor a tierra y musgo. En el fondo, en una pequeña repisa natural, encontraron una mochila camuflada, cubierta con hojas secas. Era la mochila de Alejandro. Rosa la abrió con manos temblorosas. Adentro, encontró una libreta llena de anotaciones detalladas, fechas, nombres, coordenadas GPS. Había fotografías de campamentos ilegales, de camiones cargados con madera ilegal, de documentos falsificados. Y lo más impactante, una serie de grabaciones de audio en un pequeño dispositivo, donde se escuchaban conversaciones entre don Rogelio y funcionarios corruptos, planeando la tala de áreas protegidas y el soborno de autoridades. Las pruebas eran irrefutables, pero había algo más. En el fondo de la mochila, Rosa encontró un pequeño paquete envuelto en tela impermeable. Lo abrió. Adentro había un diario personal de Alejandro. En sus páginas, Alejandro relataba su lucha, su amor por la selva, su desesperación por proteger a la comunidad. Y en las últimas entradas una confesión desgarradora. Había descubierto que don Rogelio planeaba un ataque masivo a la aldea del Murmullo para silenciar a los líderes y apoderarse de todo el territorio. Alejandro había intentado detenerlo, pero fue emboscado. Había logrado escapar, herido, y se había escondido en la selva, esperando el momento oportuno para actuar. No estaba muerto, estaba vivo. Rosa sintió una mezcla de alivio, rabia y confusión. Alejandro estaba vivo. Había estado vivo todo este tiempo, escondido en la selva, luchando en silencio. ¿Por qué no se había comunicado con ella? ¿Por qué la había dejado sufrir, creyéndolo muerto? Tupac, que había estado observando en silencio, puso una mano en su hombro. Alejandro sabía que si don Rogelio descubría que estaba vivo, los buscaría a ustedes. Su muerte los protegía, y su plan era que usted encontrara las pruebas y las sacara a la luz. Él confiaba en usted, Rosa. Rosa apretó el diario contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de alegría por saber que Alejandro vivía, y lágrimas de dolor por el sacrificio que había hecho. Tenía las pruebas, tenía la verdad, y ahora tenía una misión aún más grande, no solo exponer a don Rogelio, sino también encontrar a Alejandro y traerlo de vuelta a casa. Con las pruebas en sus manos y la impactante revelación de que Alejandro estaba vivo, Rosa regresó a la aldea del Murmullo con una nueva determinación. La mochila de Alejandro, con su contenido vital, era ahora su tesoro más preciado. La comunidad la recibió con alivio y expectación. Tupac explicó lo que habían encontrado, y la noticia de que Alejandro podría estar vivo encendió una chispa de esperanza en los corazones de todos. Rosa pasó días organizando las pruebas. La libreta de Alejandro, con sus anotaciones detalladas, era un testimonio de su meticulosidad. Las fotografías mostraban la devastación de la selva y la ilegalidad de las operaciones de don Rogelio. Pero las grabaciones de audio eran la pieza clave. En ellas la voz de don Rogelio se escuchaba claramente, dando órdenes para la tala ilegal, discutiendo sobornos y planeando el ataque a la aldea. «Con esto podemos ir a las autoridades», dijo Rosa a Tupac y Marisol. «Podemos denunciar a don Rogelio y a todos sus cómplices». Tupac asintió. «Sí, pero debemos ser cautelosos. Don Rogelio tiene mucha influencia. Necesitamos el apoyo de organizaciones externas, de la prensa, para que nuestra voz sea escuchada». Marisol, con su sabiduría ancestral, sugirió contactar a un periodista de investigación que había visitado la aldea años atrás, un hombre honesto que había mostrado interés en la lucha de las comunidades indígenas. «Su nombre es Joaquín», dijo Marisol. «Él nos ayudará a difundir la verdad». Mientras tanto, la amenaza de don Rogelio seguía latente. Sus hombres continuaban merodeando los límites del territorio,
y la tensión en la aldea era palpable. Rosa sabía que el tiempo era crucial. Cada día que pasaba, la selva sufría más, y la vida de Alejandro, dondequiera que estuviera escondido, corría peligro. Rosa decidió que no podía esperar. Con las pruebas en mano y el apoyo de Tupac y Marisol, se embarcó en un nuevo viaje, esta vez hacia la ciudad más cercana con acceso a comunicaciones y autoridades. Dejó a sus hijos al cuidado de Marisol, quien les prometió protegerlos como si fueran suyos. Nina, aunque preocupada, entendió la importancia de la misión de su madre. Lucas y Santiago, aunque pequeños, sentían la seriedad del momento. El viaje fue peligroso. Tuvieron que evadir patrullas de los hombres de don Rogelio, navegar por ríos traicioneros y caminar por senderos ocultos. Pero la determinación de Rosa era inquebrantable. Llevaba consigo no solo las pruebas, sino también la esperanza de encontrar a Alejandro. Finalmente llegaron a la ciudad. Rosa contactó a Joaquín, el periodista. Al principio Joaquín se mostró escéptico. Había escuchado muchas historias de corrupción en la selva, pero pocas con pruebas tan contundentes. Cuando Rosa le mostró las grabaciones de audio y los documentos de Alejandro, su escepticismo se transformó en asombro. «Esto es dinamita, Rosa», dijo Joaquín, con los ojos brillando. «Esto puede derribar a don Rogelio y a muchos más, pero es peligroso. Don Rogelio no se quedará de brazos cruzados». Rosa asintió. «Lo sé, pero no tengo miedo. Mis hijos merecen un futuro y Alejandro merece justicia». Joaquín, con la ayuda de su equipo, comenzó a trabajar en la historia. Contactaron a organizaciones de derechos humanos, a abogados especializados en temas ambientales y a otras comunidades indígenas afectadas por la tala ilegal. La historia de la aldea del Murmullo, la valentía de Rosa y las pruebas de Alejandro comenzaron a ganar tracción. La noticia de la investigación llegó a oídos de don Rogelio. Su reacción fue inmediata y violenta. Sus hombres intensificaron la presión sobre la aldea del Murmullo, amenazando a los comuneros y destruyendo sus cultivos. El buitre, el capataz, se volvió más agresivo buscando a Rosa y a las pruebas. Rosa, mientras tanto, se preparaba para el enfrentamiento final. Con el apoyo de Joaquín y las organizaciones, organizaron una conferencia de prensa en la capital regional. Sería el momento de exponer a don Rogelio ante el mundo. El día de la conferencia, la sala estaba abarrotada de periodistas, activistas y representantes de comunidades indígenas. Rosa, con el colgante de guairuro en su cuello, se puso de pie frente a los micrófonos. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme y clara a medida que relataba la historia de la aldea del Murmullo, la lucha de Alejandro y la devastación causada por don Rogelio. Presentó las pruebas, las grabaciones, las fotografías, los documentos. La sala quedó en silencio, impactada por la magnitud de la corrupción. La noticia estalló como una bomba. Los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco de la historia. La presión sobre las autoridades creció. Don Rogelio, acorralado, intentó negar las acusaciones, pero las pruebas eran irrefutables. Mientras tanto, en la aldea del Murmullo, la tensión era máxima. Los hombres de don Rogelio, desesperados, lanzaron un ataque final. La aldea se preparó para defenderse. Tupac, Marisol y los comuneros lucharon con valentía, pero eran superados en número. Justo cuando parecía que la aldea estaba a punto de caer, una figura emergió de la selva. Era un hombre delgado y demacrado, con el rostro cubierto de cicatrices, pero con unos ojos que Rosa reconocería en cualquier parte. Era Alejandro. Alejandro, que había estado escondido en la selva recuperándose de sus heridas y esperando el momento oportuno, había escuchado la noticia de la conferencia de prensa y el ataque a la aldea. Había regresado para luchar junto a su gente.
Su aparición, como un espíritu de la selva, infundió nuevas fuerzas a los comuneros. El enfrentamiento fue brutal, pero la presencia de Alejandro, el guardián que creían perdido, cambió el rumbo de la batalla. Los hombres de don Rogelio, sorprendidos y desmoralizados, comenzaron a retroceder. El buitre, al ver a Alejandro, palideció. Sabía que su fin estaba cerca. Rosa, al ver a Alejandro, sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de alegría, de alivio, de amor. Su esposo estaba vivo. Había regresado. La aparición de Alejandro en medio del ataque a la aldea del Murmullo fue un punto de inflexión. Su presencia, aunque herido y demacrado, infundió una nueva fuerza y esperanza en los comuneros. Los hombres de don Rogelio, ya desmoralizados por la exposición pública de su jefe, se retiraron en desbandada, dejando atrás sus armas y equipos. El buitre, el capataz, fue capturado por Tupac y otros guerreros de la aldea. Rosa corrió hacia Alejandro, sus hijos detrás de ella. Nina, Lucas y Santiago, al principio confundidos, reconocieron a su padre. Las lágrimas y los abrazos se mezclaron con la alegría y el alivio. Alejandro, con la voz ronca y los ojos llenos de emoción, abrazó a su familia, pidiendo perdón por el dolor que les había causado. «Tuve que hacerlo, mi amor», susurró Alejandro a Rosa. «Si hubieran sabido que estaba vivo, los habrían buscado a ustedes. Era la única forma de protegerlos y de reunir las pruebas sin ponerlos en peligro». Rosa entendió. El sacrificio de Alejandro había sido inmenso, pero su amor por su familia y por la selva había sido aún mayor. La noticia de la reaparición de Alejandro y la captura de El Buitre se sumó al escándalo de don Rogelio. La presión mediática y legal se volvió insostenible. Las autoridades, ya sin poder ignorar las pruebas irrefutables presentadas por Rosa y Joaquín, actuaron con rapidez. Don Rogelio fue arrestado en su mansión en la capital, acusado de tala ilegal, corrupción, intento de asesinato y crímenes contra el medio ambiente. Sus cómplices en el gobierno y en la policía también fueron investigados, y muchos de ellos cayeron. El juicio contra don Rogelio y su red de corrupción fue largo y complejo, pero las pruebas de Alejandro, los testimonios de Rosa, Tupac y otros comuneros, y la incansable labor de Joaquín y las organizaciones de derechos humanos fueron contundentes. Finalmente, don Rogelio fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a una larga pena de prisión. Su empresa Maderas del Amazonas fue desmantelada y sus bienes fueron confiscados para reparar el daño causado a la selva y a las comunidades. La victoria fue celebrada en la aldea del Murmullo con una alegría desbordante. Por primera vez en décadas, la comunidad podía respirar libremente, sin el miedo constante de la motosierra y la amenaza de los hombres armados. La selva, su hogar, estaba a salvo. Alejandro, aunque aún débil por sus heridas y el tiempo pasado escondido, comenzó a recuperarse. Su regreso fue un símbolo de esperanza y resistencia para la aldea. Contó su historia, los meses que pasó escondido, alimentándose de lo que la selva le ofrecía, observando los movimientos de don Rogelio, esperando el momento oportuno para actuar. Había sido el jaguar silencioso, el guardián invisible. Rosa, por su parte, se había transformado. La viuda asustada y desorientada de Chiclayo había dado paso a una mujer fuerte, valiente y sabia, una verdadera líder. Había encontrado su voz, su propósito y un hogar en la selva. Sus hijos, Nina, Lucas y Santiago, habían florecido en ese entorno. Nina se había convertido en una joven bilingüe, puente entre su cultura y la de la aldea. Lucas era un experto en la selva, conociendo cada planta y cada animal.
Santiago, el más pequeño, había recuperado la alegría y la inocencia, jugando libremente bajo la atenta mirada de su padre y de toda la comunidad. La reconstrucción de la aldea del Murmullo comenzó de inmediato. Con los fondos de la reparación y el apoyo de organizaciones, se implementaron proyectos de reforestación para sanar las cicatrices dejadas por la tala ilegal. Se construyeron nuevas malocas, una escuela y un centro de salud. La comunidad empoderada estableció sus propias patrullas de vigilancia para proteger el territorio y desarrolló proyectos de ecoturismo sostenible para generar ingresos sin dañar la selva. Rosa y Alejandro, juntos de nuevo, se convirtieron en los pilares de esta nueva era. Alejandro, con su conocimiento de ingeniería y su profundo amor por la selva, lideró los proyectos de desarrollo sostenible. Rosa, con su fuerza y su capacidad de organización, se dedicó a fortalecer la comunidad, especialmente a las mujeres y los niños. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el río de colores dorados, Rosa y Alejandro se sentaron en la orilla, observando a sus hijos jugar. El colgante de guairuro brillaba en el cuello de Rosa. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», dijo Rosa, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «De la ciudad a la selva, de la desesperación a la esperanza». Alejandro la abrazó. «Tú fuiste la valiente, mi amor. Tú seguiste el llamado. Tú encontraste la verdad. Tú luchaste por nosotros. Yo solo te di el camino». Rosa sonrió. «Y tú me diste la razón para luchar. Y me diste un hogar aquí, en el corazón de la selva». Los años pasaron, y la aldea del Murmullo se transformó en un ejemplo de resiliencia y desarrollo sostenible. La selva, poco a poco, recuperó su esplendor, y los animales regresaron a sus hábitats. La historia de Rosa, Alejandro y la comunidad se convirtió en una leyenda, un testimonio de la lucha por la justicia y la protección de la Amazonía. Nina, la hija mayor, creció y se convirtió en una joven líder. Estudió en la universidad, especializándose en derecho ambiental, y regresó a la aldea para trabajar en la defensa legal de los territorios indígenas. Su bilingüismo y su profundo conocimiento de ambas culturas la hicieron una abogada formidable, capaz de navegar entre el mundo de las leyes y las tradiciones ancestrales. Lucas, el aventurero, se convirtió en un guía de ecoturismo, compartiendo la belleza y los secretos de la selva con visitantes de todo el mundo. Su pasión por la naturaleza y su habilidad para rastrear animales lo hicieron un experto en la flora y fauna amazónica. También se dedicó a la reforestación, plantando miles de árboles y cuidando el bosque con el mismo amor que su padre. Santiago, el más pequeño, encontró su vocación en la medicina tradicional. Aprendió de Marisol, la curandera, los secretos de las plantas medicinales y las prácticas ancestrales de sanación. Se convirtió en el nuevo guardián de la salud de la aldea, combinando los conocimientos tradicionales con los avances de la medicina moderna. Rosa y Alejandro, ya con canas en las sienes, observaban con orgullo a sus hijos. Habían logrado no solo proteger su hogar, sino también construir un futuro para las nuevas generaciones. La maloca donde habían vivido al principio, la misma que Rosa había visto en sus sueños, se había convertido en un centro comunitario, un lugar de reunión y aprendizaje. Alejandro, aunque ya no tenía que esconderse, seguía siendo el guardián de la selva. Trabajaba incansablemente en proyectos de conservación, en la educación ambiental y en la denuncia de nuevas amenazas. Su experiencia y su historia lo convirtieron en un referente para otras comunidades indígenas que luchaban por sus derechos. Rosa, por su parte, se dedicó a la organización social. Fundó una cooperativa de mujeres artesanas que producían hermosas piezas con materiales de la selva, promoviendo la cultura shipibo-conibo
y generando ingresos para las familias. Su liderazgo inspiró a muchas mujeres a tomar un papel más activo en la vida comunitaria y en la defensa de sus derechos. El colgante de Guairuro, el que Tupac le había entregado a Rosa en Chiclayo, se había convertido en un símbolo de su viaje, de su valentía y de la conexión inquebrantable con Alejandro y la selva. Rosa lo llevaba siempre consigo, recordándole el llamado que había cambiado su vida. Tupac, el anciano guardián, vivió muchos años más, viendo cómo la aldea florecía y cómo el legado de Alejandro se multiplicaba a través de sus hijos. Se convirtió en el sabio consejero de la comunidad, compartiendo sus historias y su conocimiento ancestral con las nuevas generaciones. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el río, tiñendo el cielo de colores vibrantes, Rosa y Alejandro se sentaron en el muelle de la aldea, observando a sus nietos jugar en el agua. La vida había sido dura, llena de desafíos y peligros, pero también de amor, de esperanza y de una profunda conexión con la tierra. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí?, dijo Rosa con una sonrisa nostálgica. Estaba tan asustada, tan perdida, no sabía nada de este mundo. Alejandro tomó su mano. Pero confiaste, mi amor. Confiaste en tus sueños, en el mensaje de Tupac y en tu propio corazón. Y eso te hizo la mujer más valiente que he conocido. Rosa lo miró a los ojos. Y tú, mi guardián silencioso, me diste el camino, me diste un propósito, me diste un hogar. El rugido lejano de un jaguar resonó en la selva, un sonido familiar que ya no inspiraba miedo, sino respeto y una profunda conexión. Era el espíritu de la selva, el espíritu de Alejandro, el espíritu de la aldea del Murmullo, que seguía velando por ellos. Los años continuaron su curso, tejiendo nuevas historias en el tapiz de la aldea del Murmullo. Rosa y Alejandro, ya ancianos, se habían convertido en los patriarcas de la comunidad, sus vidas un testimonio viviente de la lucha y la victoria. Sus hijos, Nina, Lucas y Santiago, eran ahora adultos, cada uno aportando su talento y pasión a la protección y el desarrollo de su hogar amazónico. Nina, la abogada ambiental, había logrado importantes victorias legales, asegurando los derechos territoriales de la aldea del Murmullo y de otras comunidades vecinas. Su voz era respetada en los tribunales y en los foros internacionales, donde abogaba incansablemente por la justicia para los pueblos indígenas y la conservación de la Amazonía. Lucas, el guía y reforestador, había transformado vastas extensiones de tierra deforestada en vibrantes bosques jóvenes. Su conocimiento de la selva era enciclopédico, y su amor por cada árbol y cada criatura era contagioso. Bajo su liderazgo, el ecoturismo se había convertido en una fuente de ingresos sostenible, permitiendo a los visitantes experimentar la belleza de la Amazonía de una manera respetuosa y educativa. Santiago el curandero había profundizado en los conocimientos ancestrales de Marisol, combinándolos con una comprensión moderna de la salud. Su maloca de sanación era un lugar de esperanza y curación, donde la sabiduría de las plantas y los rituales tradicionales se unían para restaurar el equilibrio del cuerpo y el espíritu. Rosa y Alejandro, sentados en el porche de su maloca, observaban el río que fluía frente a ellos. El murmullo constante del agua era la banda sonora de sus vidas, un recordatorio de la fuerza inquebrantable de la naturaleza y de la vida misma. El colgante de Guairuro, ahora gastado por el tiempo, seguía en el cuello de Rosa, un amuleto de su viaje y de su amor. «Hemos vivido una vida extraordinaria, ¿verdad, Alejandro?», dijo Rosa, su voz suave y llena de gratitud. Alejandro sonrió, sus ojos arrugados por los años, pero aún llenos de la chispa que Rosa había visto en sus sueños. Más de lo que jamás imaginamos. Y todo comenzó con un sueño y un llamado. Recordaron los días difíciles en Chiclayo,
la desesperación, el miedo al desalojo. Recordaron el misterioso Tupac, el viaje a lo desconocido, la hostilidad inicial de la aldea. Recordaron la lucha contra don Rogelio, la valentía de la comunidad, la revelación de que Alejandro estaba vivo. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que había formado la vida que ahora tenían. «Nunca pensé que encontraría un hogar aquí», continuó Rosa. «Pensé que mi vida estaba en la ciudad, en lo que conocía». «El hogar no es un lugar, mi amor», respondió Alejandro, tomando su mano. «Es donde está tu corazón, donde está tu familia, donde luchas por lo que crees. Y nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, siempre estuvo aquí, esperando por nosotros». Los nietos de Rosa y Alejandro, una nueva generación de niños de la selva, corrían y jugaban en la orilla del río, sus risas llenando el aire. Eran la prueba viviente del legado que sus abuelos habían construido, un futuro de esperanza, de respeto por la naturaleza y de orgullo por sus raíces. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la selva con una luz plateada, Rosa y Alejandro se quedaron dormidos, sus manos entrelazadas. En sus sueños, Rosa volvió a ver el jaguar, majestuoso y silencioso, observándolos desde la penumbra. Pero esta vez, el jaguar no señalaba un camino, sino que simplemente los miraba con una expresión de paz y satisfacción. Cuando Rosa despertó al amanecer, sintió una profunda calma. Alejandro dormía a su lado, su respiración suave y rítmica. La vida en la aldea del Murmullo continuaba, con el murmullo eterno del río como testigo. La historia de Rosa, la viuda que se convirtió en guardiana, y de Alejandro, el guardián que regresó de la muerte, se transmitió de generación en generación en la aldea del Murmullo. Se convirtió en un cuento de valentía, de amor inquebrantable y de la fuerza de la conexión con la tierra. Y cada vez que el rugido de un jaguar resonaba en la selva, los niños de la aldea sabían que era el espíritu de Alejandro, el guardián, velando por su hogar y por el legado que había dejado. Rosa, la mujer que había llegado a la selva perdida y asustada, había encontrado no solo a su esposo, sino también su propia fuerza, su propósito y un hogar donde su corazón finalmente estaba en paz. Y así, la viuda de la selva se convirtió en la matriarca de un pueblo que había recuperado su voz, su dignidad y su futuro. Todo gracias a un sueño, un mensajero y el secreto de un jaguar. Esta historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. Nos muestra la fuerza inquebrantable del espíritu humano, la importancia de luchar por lo que creemos y el poder transformador del amor y la conexión con la naturaleza. Así como Rosa encontró su propósito y su hogar en la selva, nosotros también podemos encontrar la valentía para enfrentar nuestros propios desafíos y construir un futuro mejor. Que esta noche sus sueños estén llenos de esperanza y bendiciones. Buenas noches, comunidad. Dios te bendiga.